Estamos pasando situaciones difíciles como individuos, como país y al nivel mundial. Hay muchas enfermedades entre personas que conocemos, hay personas con demencia, personas con cáncer, COPD y enfermedades del corazón. También vemos muchos países que están pasando tiempos muy difíciles, tiempo de guerra y mucha necesidad por la paz. Y para culminar, hemos visto en nuestro país muchos crímenes de odio, rechazo, mucha discriminación y racismo. We are going through difficult times as individuals, as a country, and at the world level. There are many people going through illnesses, people with dementia, cancer, COPD, and heart diseases. We also see around us many countries going through time of war and in deep need of peace. And in addition to finalize, we have seen many hate crimes, a lot of rejection, discrimination, and racism among us. Necesitamos estar más cerca de Dios en estos días. ¿Verdad que sí? Necesitamos estar más cerca de Dios y que Dios nos enseñe cómo comunicarnos con Él. Los discípulos vivieron un tiempo bien difícil. Cuando los discípulos están hablando en el texto que hemos leído hoy, estaban pasando por dificultades políticas y sociales. Al igual que hoy día hay muchas dificultades políticas y sociales. También había mucho rechazo en ese momento, sobre todo por el Imperio Romano, y mucha discriminación. Y ellos a su vez están viviendo tiempos de dificultad y entonces la respuesta para ellos en ese momento es pedirle a Jesús que les enseñe cómo orar, cómo hablar con Dios. Pues están enfrentando demasiadas situaciones difíciles como las que estamos experimentando hoy día. So we need to be closer to God, and God needs to teach us how to speak to God. The disciples in the text that we just read today are going through a lot of difficulties, political and social difficulties, and they have experienced at that moment rejection and discrimination by the Roman Empire. They are going through so many difficult times that the only answer for them is to ask Jesus how to pray, how to talk to God. When they are going through these difficult situations, we can see very similar situations like the ones that we have today. El evangelio que acabamos de leer es el evangelio de Lucas. Lucas es el tercer evangelio, es el más extenso de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Está relatando la vida de Jesús de Nazaret, pero específicamente centralizando en el nacimiento, el ministerio de Jesús, la muerte y la resurrección, terminando con el relato de la ascensión de Jesús al cielo. El propósito de Lucas es escribir una historia de la vida y muerte y resurrección de Jesús a las personas para que ellos puedan aumentar su fe en la cultura judía y entender cuál es el mensaje de salvación, qué es lo que Jesús está trayendo. Este evangelio tiene una finalidad entonces pastoral. Es la intención de este evangelio profundizar en la fe de las personas, mostrando que Jesús es el Salvador de la humanidad y resaltando el espíritu de misericordia de Jesús. Los autores sitúan esta composición alrededor del año 80 después de Cristo. Y el texto de hoy es una narrativa particular. El autor está explicando cómo los discípulos requieren de Jesús el poder de la oración, que les enseñe a orar. So the text that we just read today is in the Gospel of Luke. It's the third gospel of the New Testament
of the canonic Gospels, and is relating, narrating the life of Jesus of Nazareth, especially his birth, his ministry, his death, resurrection, and at the end, it ends with the narrative of Jesus' ascension to heaven. The purpose of the book is to tell the story of Jesus, the story of the life, the death, the resurrection, and over all things, how people can reach faith and be closer to God through the message of salvation. The gospel has a pastoral purpose where it's trying to help people to understand their faith, to deepen their faith in Jesus, understanding that Jesus is the Savior of the humanity and has a very deep spirit of mercy. According to the scholars, the text was written around the year 80 after Jesus was dead. And the text that we just read today, Luke 11, it's narrating how the disciples request from Jesus to learn to speak to God. El texto comienza diciendo lo siguiente, en el verso 1. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, empieza en el 2. En cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren, digan así. So it's narrating the background, saying that the disciples came to Jesus and said, Jesus, Lord, we need to learn how to pray. Please teach us how to pray in the way that John taught his disciples. And Jesus said to them, when you pray, do this. Y ahí entonces Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, que muchos nosotros la sabemos de memoria. Esta versión de Lucas dice, Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación. So the text begins saying the Lord's Prayer, as we may know by memory, and this version, Luke's version, says like this. When you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come, give us each day our daily bread, forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation. Primero, Jesús les dice que hay que adorar a Dios cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración y pedir que venga su reino. ¿Por qué es esto? Porque estamos viviendo en un reino humano y nuestro propósito final en vida no es vivir en un reino humano, es vivir en el reino de Dios. Este mundo, como yo les dije al principio en la introducción, está lleno de mucha maldad, está lleno de muchas situaciones difíciles y nosotros aspiramos y esperamos el día en que eso no exista más nada. Por eso Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, pidan que el reino de Dios llegue a ustedes. O sea, en otras palabras, no pierdan la esperanza, esto no va a ser para siempre. Entonces le dice, pero perdonen como ustedes han sido perdonados. Y luego les comienza a dar una parábola enseñando cómo Dios escucha nuestro clamor y nuestras oraciones. So the text is very interesting, and Jesus begins to tell them how they need to worship God. And over all things, Jesus is saying, we are living in difficult times. That's in the underline, right? We're living in difficult times, so please ask for the kingdom of God to be among you. They were living difficult times. So Jesus is imparting to them the hope that we are not going to be here forever. We're not going to be living in this difficult situation forever. So we need to be hopeful for the kingdom of God to be among us. And ask God every day, God, please bring your kingdom to this place. Over all things, Jesus is saying also, as you have been forgiven for your sins, forgive others.
And then the text begins to narrate and changes the teaching of that prayer for a different teaching. He says a story about how our prayer would be received by God and how God will answer our prayers. Me parece que esta próxima sección es bien interesante. Empieza Jesús diciendo, también les digo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? ¿A qué responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están en la cama conmigo, no puedo levantarme para darte pan? Yo les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, simplemente porque por la insistencia de ustedes, le dará lo que necesite. Qué interesante, ¿verdad? Jesús es bien especial y da una enseñanza bien tremenda. So, the text continues saying a story that Jesus is narrating to the disciples. It says like this, then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. And a friend of mine, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer to him. And suppose the one inside answers, don't bother me. The doors are closed. The doors is already locked, and my children are in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Jesus is special. He teaches with particular examples. And here he's teaching about how our prayers, how our requests can bother God and God answer to us. So Jesús está bien mostrando un ejemplo bien especial, particularmente diciendo que nuestras oraciones no necesariamente tienen que ser las mejores, pero simplemente porque nosotros estamos insistiéndole a Dios y molestando a Dios, entonces Dios va a contestar por nuestra insistencia. Me parece que esto es súper interesante. Y la próxima sección nos invita entonces a pedir, ¿verdad? So I think this is very interesting. And then the next section, Jesus then is inviting us to ask, to request. Él empieza diciendo, así que pidan y se les dará. Jesús les dice, así que pidan y se les darán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirán. ¿Escucharon? Así que pidan y se les darán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Este es un texto bien profundo y con mucho significado. So Jesus is saying something particular. He is asking them to do this. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be open. So this is a very deep text, and it's giving us a lot of hope. Según Jesús, Dios es un buen padre que dará buenas dádivas al que las pida. Y nos está diciendo Jesús, miren, lo que tienen que hacer es pedir. Cuando ustedes piden, se les va a responder. Cuando ustedes piden, se les va a dar. Porque el que pide, recibe, y el que llama, se le abrirá. So Jesus is saying that God gives good things to the ones that are asking for. And all that we need to do is to request, to ask, so God can begin blessing us. Pero escuchen la próxima expresión de Jesús hacia nosotros los humanos. Jesús considera que como humanos nosotros somos malos. Jesús sabe que somos malos.
No nos pone ningún cobertura, no nos defiende, sino que dice, miren, ustedes son malos. Entonces, da el ejemplo, ¿verdad? Y le dice, ustedes cometen errores, pero no es por como ustedes son, sino es por el amor de Dios. Nos habla, ¿verdad?, de la misericordia, nos la define. So the text that we are going to read now is Jesus talking about the humanity behavior. He's saying that people are evil and people make mistakes. But the answers don't come to us because of what we do, but because God's love among the humanity. Escuchen, listen to this. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes que son malos, escuchen, ustedes que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Así que Jesús está explicándonos, miren, realmente nosotros como seres humanos no sabemos ni cómo actuar, pero Dios en su inmensa misericordia puede dar lo mejor, su Espíritu a ustedes. So the text that Jesus is saying right now, it's giving a deep meaning. And it's saying that the human being is full of evil because of their nature, but it's not because what the human being is, but what God makes for us, what God, the love of God among us, the mercy of God, that then God give us the best stuff. So the text says like this, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? So Jesus is saying basically that as we are human beings, we make mistakes, but even in that condition, God has mercy. And God will give the Holy Spirit and what we ask to the ones that request this. Dios nos ama con un amor bien profundo. Nos ama como sus hijos. Dios escucha nuestro clamor según lo que Jesús nos está diciendo en este texto y da buenas dádivas a sus hijos según sea su voluntad. Porque a veces las buenas dádivas de Dios no necesariamente son lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Dios sabe lo que es mejor. So God loves us as a father loves his children. God hears our prayer, and God will give us good blessings to us, God's children, according to God's will. Not necessarily our requests and our prayers are going to be answered as we want, because not necessarily that's the best. God will answer according to God's will, because God knows what is best. And that's what we need to learn. Te invito hoy a acercarte a Dios en oración, que tomes tu tiempo para acercarte a Dios, porque Dios escucha y contesta, como nos ha dicho Jesús. De esta manera, el apóstol Pablo también nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5, diciendo, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad, o sea, la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, no apaguen al Espíritu. So, este texto me parece una tremenda conclusión para lo que Jesús está diciendo. El apóstol Pablo lo resume en ese texto. Pensemos en esto al acercarnos a la mesa. I'll invite you today to get close to God in prayer. Talk to God. God will listen and will answer. In the way that Jesus is saying. In this way, the Apostle Paul in 1 Thessalonians 5 says, pray all the time, give thanks to God in everything,
because that's God's will for you in Jesus Christ. And over all things, he closes saying, don't reject the Spirit. Don't shut off the Spirit of God. Let's think about this. This is like the summary the Apostle Paul is giving to the teaching that Jesus was giving in Luke. Let's think about this as we approach the table. Amen? Amen.